Gelara Valdés, con 22 años y el alma guardada bajo 7 llaves, sentía que su vida olía a papel antiguo y a pegamento de encuadernador. En su pequeño taller, en el corazón de una Salamanca que parecía anclada en otro siglo, sus dedos, finos y precisos, daban nueva vida a lomos quebrados y páginas amarillentas. Era una restauradora de libros, una cirujana de historias ajenas que nunca había vivido la suya propia. El silencio del taller era su único confidente, un espacio sagrado donde podía respirar sin el peso de las expectativas familiares. Sin embargo, ese silencio también era un espejo que le devolvía el reflejo de un vacío profundo, una quietud que no era paz, sino ausencia. Cada libro que salvaba era un recordatorio de su propia existencia intacta, una primera edición de sí misma que nadie se había atrevido a abrir. ¿Puede una caricia sobre el lomo de un libro antiguo despertar un anhelo más profundo que cualquier contacto humano? La vida de Elara estaba a punto de ser reescrita por un hombre cuyas heridas eran mucho más profundas que las de cualquier manuscrito. Quédate hasta el final para descubrir el secreto que lo cambió todo. Y si crees en las segundas oportunidades, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué esperas que suceda entre ellos. Su virginidad no era una medalla de pureza ni el resultado de un trauma violento. Era, simplemente, la consecuencia inevitable de una vida vivida en susurros. Era una condición del alma antes que del cuerpo, un estado de hibernación emocional impuesto por años de obediencia y timidez. Se sentía como una fortaleza inexpugnable a la que nadie había intentado realmente acceder, y ella misma había perdido el mapa para salir. Por las noches, en la soledad de su habitación, la ausencia de un tacto, de una voz ronca en la oscuridad, se convertía en un dolor sordo y constante. No anhelaba el acto físico en sí, sino la conexión, la vulnerabilidad de ser vista y deseada por quien era, no por el apellido que llevaba. Era un tesoro que no guardaba por devoción, sino por la desoladora falta de una razón lo suficientemente poderosa para entregarlo. La familia Valdés era un pilar de la sociedad conservadora salmantina, y Elara, su única hija, era la pieza final y pulcra de su legado. Su futuro estaba trazado con la misma precisión con la que ella restauraba una filigrana de oro. Un matrimonio concertado con un joven de buena familia, un pacto que aseguraría el buen nombre y consolidaría alianzas. Su madre, una mujer de gestos medidos y mirada fiscalizadora, orquestaba su vida con una sutileza asfixiante. Cada vestido que elegía para ella, cada evento social al que la obligaba a asistir, era un paso más hacia el altar con un hombre al que apenas conocía. Elara se sentía como una joya en un escaparate, admirada por su valor de mercado, pero ignorada en su esencia, una moneda de cambio en un juego cuyas reglas nunca había aceptado. La invisibilidad era su herida más profunda. Caminaba por las calles empedradas de la ciudad, un fantasma educado que sonreía en el momento justo y mantenía la compostura. La gente veía a la señorita Valdés, la joven culta y discreta, perfecta en su rol. Nadie percibía la tormenta silenciosa tras sus ojos grises, el anhelo desesperado de cometer un error, de gritar en mitad de la plaza mayor, de sentir algo con la suficiente fuerza como para hacerla perder el control. Soñaba con una pasión que la consumiera en lugar de ser ella la consumida por el deber. Deseaba un amor que no fuera un contrato, sino un incendio, una fuerza de la naturaleza que arrasara con el paisaje predecible y opresivo de su existencia y la obligara, por fin, a vivir de verdad. Su rutina era un tapiz monótono tejido con hilos de obligación. Por la mañana, el taller, su único refugio; por la tarde, los recados y las visitas sociales dictadas por su madre; por la noche, la cena familiar, un ritual de silencios tensos y conversaciones superficiales donde su opinión rara vez era solicitada. Su padre, un hombre ausente incluso cuando estaba presente, se escondía tras el periódico, dejando que su esposa manejara los asuntos domésticos y el futuro de su hija. A menudo, mientras su madre le recordaba sus deberes o criticaba su postura encorvada sobre los libros, Elara se disociaba, viajando a los mundos que contenían los manuscritos en sus manos: batallas épicas, amores prohibidos, viajes a tierras lejanas.
Esas historias eran el único oxígeno en su atmósfera irrespirable. Un día, mientras trabajaba en un poemario del siglo XVII, sus dedos rozaron una anotación al margen, una declaración de amor desesperada escrita con una caligrafía temblorosa. Mi alma te pertenece, aunque mi vida deba seguir otro rumbo. La frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Sintió una punzada de envidia tan aguda que tuvo que dejar el libro sobre la mesa. Esa persona anónima, hacía cientos de años, había sentido más en una sola línea de lo que ella había experimentado en toda su vida. Afuera, en la plaza, una pareja se besaba bajo la lluvia fina, ajenos al mundo, envueltos en su propia tormenta. Elara los observó desde la ventana, con el cristal frío contra su frente, sintiendo por primera vez que su jaula no estaba hecha de barrotes de acero, sino de miedo. Fue esa misma tarde cuando el futuro llamó a su puerta, no con el rostro familiar del pretendiente elegido por sus padres, sino en la forma de un sobre grueso de color marfil. No llevaba remitente, solo el sello lacado de una familia cuyo nombre resonaba con poder y misterio en toda España: los Alarcón. Dentro, una carta con una caligrafía elegante y autoritaria le ofrecía un trabajo que parecía un sueño: catalogar y restaurar la legendaria biblioteca privada de la familia en su finca aislada en la Sierra de Guadarrama. La oferta era irrechazable, una vía de escape tan inesperada que parecía una trampa. Mientras sostenía el papel, sus manos temblaban. No era solo una oportunidad profesional, era una promesa de algo distinto, un abismo que la aterraba y la atraía con una fuerza irresistible. La decisión de aceptar la oferta de los Alarcón pesaba sobre Elara como una losa de granito. Era una bifurcación en un camino que siempre había creído recto e inalterable. Contárselo a su familia, y en especial a su madre, era un acto que requería un valor que no estaba segura de poseer. Sabía que la noticia sería recibida no como una oportunidad profesional, sino como una traición, un acto de insubordinación contra el plan meticulosamente diseñado para su vida. Durante días, guardó el sobre de color marfil en el cajón más profundo de su escritorio, bajo un montón de bocetos y papeles de restauración, como si al esconder la prueba física pudiera también ocultar el deseo creciente que anidaba en su pecho. Cada vez que su madre mencionaba los preparativos de su compromiso con Ricardo, la carta parecía arder en su escondite. El hogar de los Valdés, en una de las calles más nobles del casco antiguo, era un mausoleo de apariencias. Los muebles de caoba oscura, heredados a lo largo de generaciones, brillaban con una pátina de cera y silencio. Cada objeto ocupaba su lugar predestinado, y cualquier alteración del orden era percibida como una afrenta. Isabel Valdés, su madre, era la suma sacerdotisa de este templo de la tradición. Se movía por las estancias con una gracia estudiada, su mirada evaluando constantemente la posición de un jarrón, el pliegue de una cortina o la postura de su propia hija. Su control no se manifestaba en gritos, sino en suspiros de decepción, en miradas cargadas de significado y en frases amables que se clavaban como alfileres, recordándole a Elara su deber y el peso del apellido que llevaba sobre sus hombros. Ricardo, el hombre destinado a ser su esposo, era el epítome de la corrección, heredero de una notaría de prestigio, vestía trajes impecables y hablaba con una mesura que a Elara le resultaba exasperante. Sus conversaciones eran un desierto de lugares comunes: el tiempo, la política local, los asuntos de sus respectivas familias. Cuando estaban juntos, bajo la atenta supervisión de sus padres, él le dirigía sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos. Elara no sentía por él aversión, sino algo mucho peor, una absoluta y desoladora nada. La idea de pasar el resto de su vida a su lado, de compartir una cama y un silencio poblado de sobreentendidos, era una visión de asfixia lenta y segura, una condena perpetua a una existencia en tonos grises, predecible y vacía de cualquier emoción genuina. Las cenas familiares eran un ejercicio de contención. Su padre, un hombre consumido por sus negocios y su propia apatía, se refugiaba tras las páginas del periódico, un muro de papel que lo aislaba de las tensiones domésticas. Elara y él apenas intercambiaban unas pocas palabras. Era su madre quien llevaba la batuta,
desgranando los detalles del día, los comentarios de las amistades y, sobre todo, los avances en la organización de la boda. Hablaba de las invitaciones, de la elección de las flores y del menú del banquete como si se tratara de una transacción comercial, una en la que el ara era el producto principal. Ella comía en silencio, la comida sin sabor en su boca, sintiéndose una extraña en su propia casa, una espectadora muda del guión de su futuro. Los eventos sociales eran el escenario principal de su opresión. Su madre la exhibía como un trofeo bien educado, una prueba viviente de su éxito como matriarca. En cócteles y reuniones benéficas, el ara debía soportar las miradas inquisitivas y los comentarios condescendientes de las amigas de su madre. La elogiaban por su discreción, su cultura y su obediencia, cualidades que a ella le sonaban a cadenas. «No tienes suerte, querida. Un hombre como Ricardo es una garantía de por vida», le decían, y ella forzaba una sonrisa mientras sentía cómo su alma se encogía. Era invisible tras la fachada de la señorita Valdés, un ente sin deseos propios, una figura decorativa cuya única función era cumplir con las expectativas ajenas y perpetuar un linaje. Detrás de la fachada de prosperidad, el ara intuía la existencia de grietas. A veces, escuchaba conversaciones susurradas entre sus padres sobre deudas o inversiones fallidas. Comprendió entonces que su matrimonio con Ricardo no era solo una cuestión de tradición, sino también de necesidad. La unión con una familia tan solvente era un salvavidas para el estatus de los Valdés. Esta revelación le añadió una capa de amargura a su resignación. No solo era una pieza en un tablero social, sino también una moneda de cambio, un activo cuyo valor residía en su capacidad para asegurar el futuro económico de su familia. La presión ya no era solo moral, sino también una carga de responsabilidad financiera que la hacía sentirse aún más atrapada, culpable por el mero hecho de desear algo diferente para sí misma. Una noche, después de una velada particularmente tensa, en la que su madre había fijado la fecha del anuncio oficial del compromiso, el ara se refugió en su taller hasta la madrugada. El olor a cuero y papel viejo era su único consuelo. Mientras reparaba con infinita paciencia el lomo de un viejo volumen de poesía mística, sus manos temblaban de rabia contenida. Sobre la mesa de trabajo, la carta de los Alarcón parecía llamarla. La sacó de su escondite y la releyó a la luz del flexo. La finca en la sierra, la biblioteca legendaria, el aislamiento, todo ello se presentaba como un mundo alternativo. Un exilio voluntario que se antojaba más un paraíso que una condena. Era una puerta entreabierta a una vida que no sabía si merecía, pero que deseaba con una intensidad que la asustaba. Finalmente, reunió el coraje necesario. Abordó a su madre en el salón, mientras ésta bordaba un mantel con una concentración imperturbable. Con la voz temblorosa, el ara le habló de la oferta, presentándola como una oportunidad única e irrepetible para su carrera. La reacción de Isabel no fue de ira, sino de una fría y afilada decepción. Dejó el bastidor a un lado y la miró como si estuviera viendo a una completa desconocida. ¿Carrera? Tu carrera es esta familia. Tu deber es casarte con el hombre que hemos elegido para ti. ¿Acaso crees que la vida consiste en satisfacer caprichos egoístas? Has sido una ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos pagas con esta fantasía absurda. Cada palabra fue un golpe calculado para hacerla sentir pequeña, culpable y ridícula. Tras la confrontación, el ara se sintió vacía y derrotada. Salió a caminar sin rumbo por las calles de Salamanca, mezclándose con la multitud de estudiantes que reían y hablaban con una libertad que a ella le parecía de otro planeta. Se detuvo frente a la fachada de la universidad, observando a las parejas que se besaban en los soportales, a los grupos de amigos que planeaban su futuro con una ilusión contagiosa. Se sintió como un espectro de otra época, una joven envejecida por obligaciones que no había elegido. La brecha entre su mundo interior, lleno de anhelos y pasiones contenidas, y la realidad opresiva que la rodeaba, se hizo insoportable. Era una prisionera en una ciudad que para otros era sinónimo de vida y conocimiento. Esa noche, en la soledad de su cuarto, tomó una decisión. No fue un acto de rebeldía grandilocuente,
sino un gesto silencioso de autopreservación. Se sentó ante su escritorio y, con la caligrafía pulcra que usaba para catalogar libros, redactó una carta de aceptación dirigida a la familia Alarcón. Al sellar el sobre, sintió una mezcla de terror y liberación. No sabía qué encontraría en aquella finca aislada, ni qué clase de hombre era ese Damián Alarcón del que hablaban los rumores. Pero cualquier incertidumbre era preferible a la certeza de la jaula dorada que la esperaba en Salamanca. Era el primer acto de su vida que realizaba por y para sí misma. Era un salto al vacío, pero por primera vez sentía que tenía alas. El viaje hacia la sierra de Guadarrama fue un borrón de paisajes verdes y cielos cambiantes. Un tránsito físico que reflejaba el abismo que el Ara había decidido cruzar en su vida. La finca de los Alarcón no apareció gradualmente en el horizonte, sino que se materializó de golpe tras una curva cerrada, una fortaleza de piedra y pizarra anclada a la montaña como si hubiera nacido de ella. Unas imponentes verjas de hierro forjado se abrieron con un gemido lento y solemne, dándole paso a un camino flanqueado por robles centenarios cuyas ramas creaban un túnel de sombras. El aire era más frío allí arriba, más puro, y olía a tierra húmeda y a soledad. Mientras el coche avanzaba por la gravilla, el Ara sintió que no estaba llegando a un lugar de trabajo, sino a un reino olvidado, un exilio autoimpuesto donde las reglas del mundo que conocía dejaban de tener validez. Una mujer de semblante severo y moño apretado, el ama de llaves, la recibió en la puerta sin una palabra de bienvenida, solo una inclinación de cabeza. El interior de la mansión era un vasto despliegue de opulencia y desolación. Suelos de mármol pulido reflejaban la luz grisácea que se filtraba por ventanales altísimos, pero el espacio carecía de calor. No había fotografías ni objetos personales, solo muebles de diseño exquisito dispuestos con una precisión geométrica que resultaba inhumana. El silencio era tan denso que el Ara podía oír el latido de su propio corazón, un tambor ansioso en la catedral del vacío. Cada paso resonaba en el eco de los pasillos, y tuvo la certeza de que aquella casa no era un hogar, sino un mausoleo magnífico construido en honor a una pérdida inmensurable, una tumba de lujo para un hombre que seguía respirando. El ama de llaves la condujo finalmente a la biblioteca, y por un instante, el Ara olvidó dónde estaba. Era un santuario de 2 plantas, un laberinto circular de estanterías de caoba que ascendían hasta un techo abovedado con una claraboya de cristal. El aire olía a la promesa de 1000 vidas, a cuero, a pergamino, a tinta seca y a tiempo detenido. Una escalera de caracol de hierro forjado se enroscaba como una serpiente hacia la galería superior. Era el lugar más hermoso y melancólico que había visto jamás. A pesar de su magnificencia, una fina capa de polvo cubría algunas de las mesas y los volúmenes en los estantes más bajos parecían no haber sido tocados en años. Comprendió que aquel tesoro, el corazón de la casa, había dejado de latir hacía mucho tiempo, esperando unas manos que le devolvieran el pulso. Durante los 2 primeros días, el Ara trabajó en un aislamiento casi absoluto. El dueño de la casa, Damián Alarcón, era una ausencia palpable, una leyenda susurrada por el escaso personal. Se decía que no abandonaba el ala oeste de la mansión, que su carácter era tan impredecible como el tiempo en la sierra y que el dolor de sus heridas lo había convertido en una bestia enjaulada en su propio palacio. No había normas explícitas, pero el ambiente estaba cargado de una regla no escrita: no molestar al señor Alarcón. El Ara se sumergió en su trabajo, catalogando los primeros volúmenes con una concentración febril, usando el meticuloso orden de los libros para imponer un cierto control sobre el caos de sus propias emociones. La figura de aquel hombre invisible la intrigaba y la aterrorizaba a partes iguales. Era el guardián del laberinto en el que acababa de entrar. Fue al tercer día cuando lo vio. Estaba de pie en la galería superior de la biblioteca, de espaldas a ella, observando el paisaje a través de uno de los ventanales. La luz del atardecer recortaba su silueta, alta y ancha de hombros, una figura de una solidez imponente que parecía contradecir los rumores sobre su fragilidad. Vestía de manera informal, con un jersey oscuro y unos pantalones, pero incluso en la distancia emanaba una autoridad innegable.
Cuando se movió para apoyarse en la barandilla, Elara notó una leve rigidez en su gesto, un movimiento cuidadoso que delataba un dolor oculto. Se quedó inmóvil, con un incunable entre las manos, sintiéndose una intrusa que espiaba a un dios herido en su Olimpo privado. No se atrevió a respirar, temiendo que el más mínimo sonido pudiera romper el hechizo y atraer su atención. El hechizo, sin embargo, se rompió por sí solo. Él se giró lentamente, como si hubiera sentido su presencia todo el tiempo, y sus miradas se encontraron a través de la vasta extensión de la biblioteca. El corazón de Elara dio un vuelco doloroso. Su rostro era una obra de arte tallada en piedra, de facciones duras y angulosas, pero eran sus ojos los que la dejaron sin aliento. Eran de un color indefinido, entre el gris tormenta y el azul glacial, y estaban vacíos de cualquier emoción reconocible. No había ira, ni curiosidad, solo un abismo de indiferencia helada. Comenzó a bajar la escalera de caracol con una lentitud deliberada, y el sonido metálico de sus pasos fue lo único que se oyó en el silencio sepulcral. Cada peldaño era un golpe de martillo contra los nervios de Elara, que se sentía como un animal paralizado ante su depredador. Se detuvo a unos metros de su mesa de trabajo, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre ella y los libros. «Usted debe de ser la señorita Valdés», dijo. Su voz era más profunda de lo que había imaginado, un barítono grave con un matiz áspero, como si no la usara a menudo. No era una pregunta, sino una afirmación. Elara solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. «Espero que el desorden no la abrume. Mi padre era un coleccionista compulsivo, no un bibliotecario». Su tono era cortante, distante, desprovisto de cualquier cortesía. No le dio la bienvenida ni le preguntó por el viaje. Simplemente la estaba evaluando, y ella sintió que su mirada la desnudaba, no de su ropa, sino de sus competencias, de sus intenciones, de su derecho a estar allí. Se sintió pequeña e insignificante bajo su escrutinio. Él dio un paso más cerca, rodeando la mesa para examinar el libro que ella estaba restaurando. Sus manos, grandes y con los nudillos marcados, se cernieron sobre el delicado papel. Por un instante, Elara temió que fuera a tocarlo con la misma brusquedad con la que hablaba. Sin embargo, sus dedos apenas rozaron el lomo con una contención sorprendente. Fue entonces cuando la luz del flexo incidió en su rostro desde otro ángulo, revelando una fina cicatriz blanca que se perdía en la línea de su cabello, justo encima de la sien. En ese mismo instante, él hizo una mueca casi imperceptible, un espasmo de dolor que contrajo su mandíbula. Fue un destello fugaz, una grieta en la armadura de hielo, pero para Elara fue suficiente. Vio, por primera vez, al hombre detrás del monstruo, al prisionero dentro de la fortaleza. No dijo nada más. Se limitó a observarla trabajar durante unos minutos, que a Elara le parecieron una eternidad. El silencio estaba cargado de una electricidad extraña. Ella intentaba concentrarse en las delicadas filigranas del manuscrito, pero era insoportablemente consciente de su presencia, de su respiración acompasada, de la intensidad de su mirada fija en sus manos. Sentía su escrutinio como un peso físico, una presión que le erizaba la piel. No era una mirada lasciva, sino algo mucho más complejo e inquietante. Era la curiosidad de un hombre que había olvidado cómo interactuar con el mundo exterior, y que ahora la estudiaba a ella como si fuera un espécimen exótico introducido en su ecosistema cerrado. Finalmente, se dio la vuelta y se marchó con la misma lentitud con la que había llegado, dejándola temblando y con el pulso desbocado. Sola de nuevo en la inmensidad de la biblioteca, Elara apoyó la frente en la fría superficie de la mesa de madera y cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de su interior. Aquel encuentro la había dejado exhausta y extrañamente viva. Damián Alarcón no era solo un hombre herido, era una ruina, una catedral bombardeada que aún se mantenía en pie por pura obstinación. Y en esa desolación, Elara reconoció un eco de su propia soledad, una afinidad oscura y peligrosa. No era lástima lo que sentía, ni miedo, sino una fascinación abrumadora, una atracción magnética hacia el abismo que había visto en sus ojos. Supo, con una certeza que la heló hasta los huesos, que su tarea en aquella casa
no sería solo devolverle la vida a los libros, sino también evitar que la oscuridad de su guardián la devorara a ella. Los días que siguieron al primer encuentro se tejieron con un hilo de tensión invisible. Damián Alarcón no volvió a hablarle, pero su presencia se convirtió en una constante. Aparecía sin previo aviso en la galería superior, observándola trabajar desde las sombras, o se detenía junto a una estantería cercana, fingiendo buscar un libro, mientras sus ojos grises se clavaban en el movimiento preciso de las manos de Elara. Ella aprendió a sentir su llegada antes de verlo, como un cambio en la presión del aire, un enfriamiento súbito en la atmósfera de la biblioteca. Cada vez que alzaba la vista y se encontraba con su mirada, sentía una sacudida eléctrica que recorría su espina dorsal, una mezcla de miedo y una extraña, prohibida expectación. Él era el dragón que vigilaba el tesoro, y ella no sabía si era la prisionera o la ladrona. El trabajo se convirtió en su única defensa, un escudo de concentración contra la inquietud que él le provocaba. Se sumergió en la catalogación de manuscritos medievales y en la delicada tarea de reparar encuadernaciones de piel de cabra, intentando que la disciplina de su oficio silenciara el desorden de su corazón. Sin embargo, la presencia de Damián lo impregnaba todo. El olor a cuero y papel viejo ahora parecía mezclarse con un aroma masculino y sutil que ella asociaba a él. A veces, al tocar un libro que él había hojeado momentos antes, le parecía sentir un rastro de su calor, una conexión fantasmal que la hacía sonrojar en la soledad. Estaba construyendo una intimidad hecha de silencios compartidos y miradas robadas, un lenguaje secreto que solo ellos dos parecían entender en la inmensidad de aquella casa vacía. La frágil rutina se hizo añicos una mañana. Un portazo violento resonó desde el ala oeste, seguido de una voz de mujer aguda y crispada por la histeria. Elara se asomó con cautela al gran vestíbulo justo a tiempo para ver a la enfermera de Damián, una mujer de mediana edad, bajar las escaleras a trompicones, con el rostro desencajado por el pánico. «No puedo más. Es un monstruo», sollozaba mientras el ama de llaves intentaba calmarla. «No se deja tocar, no se deja ayudar, que se pudra en su dolor». La mujer salió huyendo de la casa como si la persiguiera el diablo, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de la violencia de sus palabras. Elara se quedó paralizada, con la imagen de un Damián inaccesible y furioso grabada en la mente, comprendiendo que sus heridas eran mucho más profundas que las que se veían. Horas más tarde, el ama de llaves la encontró en la biblioteca. La mujer, siempre tan compuesta, parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos suplicaban antes de que sus labios se movieran. «Señorita Valdés, el señor necesita que le cambien los vendajes. No hay nadie más. El médico no puede venir hasta mañana». La petición flotó en el aire, pesada e imposible. Elara sintió un nudo de pánico en el estómago. Eso no era su trabajo. Era una invasión, una intimidad para la que no estaba preparada. Pero en el rostro desesperado del ama de llaves vio el reflejo del abandono que Damián debía sentir. Negarse parecía un acto de crueldad, una forma de confirmar las palabras de la enfermera. Con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo, aceptó, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. El ala oeste era un territorio desconocido, un santuario de dolor al que nadie tenía acceso. La habitación de Damián era tan austera como una celda monacal, dominada por una enorme cama y un ventanal que se abría a las escarpadas cumbres de la sierra. No había adornos, solo funcionalidad y sombras. Él estaba sentado al borde de la cama, con el torso desnudo, dándole la espalda. El silencio era tan absoluto que Elara podía oír el siseo del antiséptico en el pequeño botiquín que el ama de llaves le había entregado. Él no se giró cuando ella entró, no acusó recibo de su presencia. Simplemente esperó. Su espalda una muralla de músculos tensos y cicatrices que contaban una historia de violencia y fuego. Elara respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, y se acercó. El primer contacto fue un incendio silencioso. Sus dedos, acostumbrados a la fragilidad del papel milenario, rozaron la piel caliente y viva de su hombro. Él se estremeció violentamente, no de dolor, sino de sorpresa,
como si un toque humano fuera un estímulo olvidado y casi insoportable. Ella murmuró una disculpa, pero continuó, su profesionalismo luchando contra una oleada de sensaciones abrumadoras. Retiró con cuidado el vendaje viejo, revelando la herida en carne viva, una geografía de piel castigada que le contrajo el corazón. Limpió los bordes con una delicadeza infinita, conteniendo la respiración, plenamente consciente de la tensión que emanaba de cada fibra del cuerpo de Damián. Estaba tocando el dolor en su forma más pura, y sintió que una parte de ese dolor se filtraba en ella. Él no emitió ni un solo quejido, pero ella pudo ver en el espejo de la pared el reflejo de su rostro. Tenía los ojos cerrados con fuerza, la mandíbula tan apretada que un músculo palpitaba en su mejilla. No era la expresión de un hombre que sufre un dolor físico, sino la de alguien que lucha contra sus propios demonios en una batalla interna y silenciosa. Vio una vulnerabilidad tan profunda y desoladora que borró por completo la imagen del magnate frío y poderoso. En ese momento, bajo sus manos, solo había un hombre roto, un náufrago aferrado a los restos de su orgullo. La compasión que sintió por él fue tan intensa que la asustó, porque era una emoción demasiado parecida a la ternura, un sentimiento peligroso y prohibido en aquel contexto. El acto se convirtió en un ritual diario. Cada tarde, a la misma hora, el Ara acudía a sus aposentos y, en un silencio casi litúrgico, cuidaba de sus heridas. No intercambiaban más que las palabras estrictamente necesarias. ¿Le duele?, preguntaba ella. «Continúe», respondía él con voz ronca. Pero en ese espacio mudo crecía una conexión ineludible. Ella aprendió a leer el lenguaje de su cuerpo, el leve endurecimiento de un músculo cuando el antiséptico escocía, la respiración entrecortada cuando sus dedos rozaban una zona especialmente sensible, y él, por su parte, pareció acostumbrarse a su tacto, relajando gradualmente la guardia. El Ara empezó a sentir que no solo estaba curando su piel, sino también desarmando, puntada a puntada, la coraza que protegía su alma herida. Poco a poco, el Ara se encontró anhelando ese momento del día con una mezcla de pavor y expectación. La biblioteca, que antes era su refugio, ahora le parecía un simple preludio. El acto de curarlo se había convertido en el punto central de su existencia en la finca. Se descubrió observando detalles que iban más allá de las cicatrices, la forma en que la luz dibujaba los contornos de su espalda, el contraste entre la piel curtida y la palidez de las zonas que nunca veían el sol, el aroma a ozono y a hombre que se desprendía de él y que se quedaba impregnado en sus ropas. Estaba memorizando su cuerpo con la misma dedicación con la que estudiaba un manuscrito, y este conocimiento íntimo y prohibido la hacía sentir poderosa y culpable a la vez. Damián también cambió. Sus apariciones en la biblioteca se hicieron más frecuentes, pero ahora no se limitaba a observar. A veces se acercaba a su mesa con la excusa de preguntarle por el progreso de un libro en particular. Sus conversaciones eran breves y técnicas, pero el Ara notaba un matiz diferente en su voz, una aspereza menor, casi una vacilación. Un día le señaló un pasaje de un libro de viajes y le preguntó si alguna vez había soñado con visitar esos lugares. La pregunta tan personal y directa la tomó por sorpresa. Por primera vez, él no la veía como una empleada, sino como una persona con sus propios anhelos, y en sus ojos, por un fugaz instante, ella creyó ver no un abismo, sino un atisbo de anhelo propio. La tensión alcanzó su punto de ruptura una tarde de tormenta. El aire estaba cargado de electricidad, y los truenos retumbaban en las montañas como el rugido de una bestia enjaulada. El Ara estaba cambiando el vendaje de su pecho, el más cercano al corazón. La herida estaba casi cerrada, dejando una cicatriz de un rojo violento sobre su piel. Movida por un impulso que no pudo controlar, sus dedos se desviaron del protocolo clínico y trazaron con una suavidad etérea el contorno de la cicatriz, como si quisiera borrar con su tacto el recuerdo del dolor que la había causado. Fue un gesto de pura empatía, una caricia que no pedía nada a cambio, un bálsamo para una herida que no se veía. La reacción de Damián fue instantánea y visceral. Antes de que ella pudiera retirar la mano, él la atrapó. Su mano, grande y fuerte, se cerró sobre su cintura,
no con violencia, sino con una posesividad inquebrantable que la ancló en su sitio. El contacto de su piel a través de la fina tela de su blusa fue como una descarga eléctrica. El ara se quedó sin aliento, su corazón martilleando contra sus costillas, sus ojos fijos en los de él. El mundo exterior, con su tormenta y sus truenos, desapareció. Solo existía la presión de su mano en su cintura, el calor de su torso desnudo a centímetros de su rostro y la intensidad volcánica de su mirada, que la quemaba desde dentro, despojándola de todas sus defensas. Abrió los labios para hablar, pero las palabras murieron antes de nacer. Por primera vez desde que lo conocía, sus ojos no estaban vacíos. Ardían con una emoción cruda y desconocida, una mezcla de desesperación, anhelo y algo tan parecido a la esperanza que resultaba doloroso de contemplar. Se inclinó ligeramente hacia ella, su aliento cálido rozando su mejilla, y su voz, cuando habló, fue un susurro ronco que vibró en lo más profundo del ser de Elara, una confesión que lo cambió todo. «Usted no está curando mis heridas», dijo, y cada palabra era una verdad desnuda y afilada. Hizo una pausa, y su agarre en la cintura de ella se intensificó. «Usted está curándome de otro modo». El impacto de sus palabras la golpeó con la fuerza de un rayo. No era una declaración de amor, ni un cumplido. Era el reconocimiento de una verdad que ambos habían estado ignorando. Una verdad peligrosa y abrumadora. La conexión entre ellos ya no era un secreto tácito, sino una realidad palpable y declarada. El pánico se apoderó de ella, un miedo atroz a la intensidad de lo que sentía y a lo que él estaba despertando en su interior. Con un movimiento brusco, se liberó de su agarre y retrocedió, tropezando con sus propios pies. Sin atreverse a mirarlo de nuevo, salió corriendo de la habitación, huyendo no de él, sino de la aterradora revelación de que deseaba, con cada fibra de su ser, quedarse. En la seguridad de su cuarto, se apoyó contra la puerta cerrada, temblando de pies a cabeza. Se llevó una mano a la cintura, al lugar exacto donde los dedos de Damián la habían sujetado. La tela de la blusa parecía arder, y bajo ella, su piel conservaba la huella fantasma de su tacto. Cerró los ojos, pero la imagen de su mirada encendida estaba grabada a fuego en sus párpados. Aquel hombre, con su oscuridad y su dolor, había conseguido lo que nadie más la había visto. No a la señorita Valdés, la restauradora, la hija obediente, sino a ella, a la mujer escondida bajo capas de miedo y represión. Y ese reconocimiento la había desarmado por completo, dejándola vulnerable y expuesta a un deseo tan poderoso que amenazaba con consumirla. El dilema moral la desgarró. Ceder a esa atracción significaba traicionar todo lo que le habían enseñado, romper con el futuro seguro y predecible que su familia había diseñado para ella. Significaba adentrarse en un territorio emocionalmente volátil con un hombre que podría destrozarla tan fácilmente como había reconstruido su imperio. Pero la alternativa era regresar a su jaula dorada, a la asfixia de una vida sin pasión, al lado de un hombre por el que no sentía nada. El recuerdo de la mano de Damián en su cintura era ahora un ancla, un punto de no retorno. Por primera vez, la seguridad de su antigua vida no le parecía un refugio, sino una condena, y la peligrosa incertidumbre que Damián le ofrecía se sentía aterradoramente como la única forma de libertad. El sonido estridente de su teléfono móvil la devolvió a la realidad. Era su madre. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba tan lejana y ajena como si viniera de otro siglo. Le habló de los preparativos de la boda, del entusiasmo de la familia de Ricardo, de sus deberes como hija y prometida. Cada palabra era un eslabón más en la cadena que intentaba arrastrarla de vuelta. Elara escuchaba en silencio, mirando por la ventana la tormenta que azotaba las montañas, una réplica perfecta del caos de su interior. El contraste entre la voz controladora de su madre y el recuerdo del susurro ronco de Damián era insoportable. Colgó el teléfono sintiendo una náusea profunda. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo, era entre la muerte en vida y la aterradora posibilidad de empezar a vivir. La noche se desgarró con un estruendo que no pertenecía a la tormenta. Fue un sonido seco, violento, de cristal haciéndose añicos contra la piedra, seguido de un silencio antinatural
que pareció absorber todo el aire de la mansión. El ara se incorporó en la cama, con el corazón desbocado, el eco de la voz de su madre todavía resonando en sus oídos como una sentencia. Sabía, con una certeza visceral, de dónde provenía aquel sonido. Era un grito de dolor sin palabras, una manifestación física de la agonía que había visto en los ojos de Damián. El miedo le aconsejaba quedarse allí, encerrada, a salvo, pero una fuerza más poderosa, una mezcla de compasión y una recién descubierta rebeldía, la empujó a levantarse, desafiar las reglas no escritas de aquella casa, ignorar el instinto de autopreservación. Era una locura, pero la idea de dejarlo solo con sus demonios en la oscuridad era, de repente, una crueldad que no podía permitirse. Era su primera transgresión consciente, elegir su dolor por encima de su propia seguridad. Lo encontró en medio de su habitación, iluminado únicamente por los relámpagos intermitentes que se colaban por el ventanal. Un jarrón de cristal yacía hecho trizas en el suelo, pero no era eso lo que helaba la sangre. Damián estaba de rodillas, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. No era el magnate poderoso ni el hombre de hielo. Era un niño perdido en una pesadilla. Murmuraba palabras inconexas, fragmentos de una memoria rota. El motor, el olor a humo. Elena, lo siento. El ara se acercó con una lentitud infinita, sintiendo que invadía un territorio sagrado y profanado. No había rastro de la enfermera ni del ama de llaves. Estaban solos, suspendidos en el corazón de la tormenta, y ella comprendió que él no la había llamado porque estaba demasiado perdido para encontrar el camino de vuelta. La vulnerabilidad que emanaba de él era tan absoluta, tan cruda, que derribó las últimas murallas que ella había levantado para protegerse. Sin pensarlo, se arrodilló frente a él, ignorando los fragmentos de cristal. Su nombre salió de sus labios en un susurro apenas audible. Damián. Él levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, febriles y desenfocados, se clavaron en los de ella. No había reconocimiento en su mirada, solo un abismo de culpa y terror. Fue mi culpa, jadeó, y la confesión salió de él como un torrente de veneno que lo había estado consumiendo desde dentro. Yo insistí en volar. La tormenta se acercaba. Ella tenía miedo. Y yo solo quería demostrar que nada podía detenerme. Su voz se quebró, rota por un sollozo seco y desgarrador que pareció rasgarle el alma. La escuché gritar mi nombre, y luego nada, silencio. Debería haber muerto yo. En ese instante, el ara no vio al millonario herido, sino al hombre sentenciado a revivir eternamente el instante en que su mundo se hizo cenizas, movida por un instinto que trascendía la lógica y el deber. El ara extendió la mano, y con una delicadeza infinita, apartó un mechón de pelo húmedo de su frente. El contacto fue eléctrico, una conexión directa con el epicentro de su sufrimiento. No era la caricia clínica de una cuidadora, sino un gesto de consuelo puro, un ancla en medio de su naufragio. Él se estremeció, pero no se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia su tacto como una planta sedienta hacia la lluvia. Sus ojos, todavía perdidos, empezaron a enfocarla, a verla de verdad por primera vez en medio de su infierno personal. El ara no dijo nada. No había palabras que pudieran remendar una herida tan profunda. Simplemente se quedó allí, su mano en su rostro, ofreciéndole el único bálsamo que poseía, su presencia silenciosa, su aceptación incondicional de la oscuridad que él le estaba mostrando. Fue él quien rompió el hechizo, o quizás lo transformó en otro. Con una velocidad que la dejó sin aliento, su mano se cerró sobre su nuca, sus dedos enredándose en su pelo con una posesividad desesperada. La atrajo hacia él con una fuerza que no admitía resistencia, y su boca se encontró con la de ella. No fue un beso de ternura, ni de romance. Fue un acto de pura necesidad. El beso de un hombre que se ahoga y busca aire, el de un alma congelada que busca desesperadamente una fuente de calor. Sabía a sal, a lágrimas y a la tormenta que rugía dentro y fuera de la habitación. Era un beso brutal, torpe y abrumador, un grito de auxilio y una súplica, todo en uno.
Elara sintió el impacto en cada célula de su cuerpo, la colisión de su mundo reprimido con la anarquía del dolor y el deseo de él. Por un instante, el pánico y la inexperiencia la paralizaron. Su cuerpo se tensó, listo para la huida, para retroceder a la seguridad de su virginidad, de su vida intacta. Pero entonces, algo se rompió dentro de ella. El recuerdo de su madre, de Ricardo, de la jaula dorada que la esperaba, se convirtió en una oleada de rabia y anhelo. Este beso, por salvaje que fuera, era lo más real que había sentido en toda su vida. Y en un acto de rebelión definitiva, contra todo lo que había sido, le devolvió el beso. Se entregó por completo, con una ferocidad que no sabía que poseía. Sus manos, que antes solo habían conocido la delicadeza del papel antiguo, se aferraron a sus hombros, a su pelo, como si él fuera la única cosa sólida en un universo que se desmoronaba. Ya no era una restauradora de historias ajenas. Estaba, por fin, escribiendo la suya propia. El beso se transformó. La desesperación inicial dio paso a una exploración febril, un diálogo sin palabras en el que dos soledades se reconocían y se consolaban. Sus labios aprendieron el contorno de los de él, su aliento se mezcló con el suyo. La fuerza de Damián se suavizó, su agarre posesivo se convirtió en una caricia que la moldeaba contra su cuerpo. Él la levantó del suelo sin esfuerzo, llevándola hasta la cama sin romper el contacto, y la depositó sobre las sábanas frías como si fuera el tesoro más frágil y valioso del mundo. La tormenta exterior se convirtió en un murmullo lejano, un eco de la tempestad que ahora se desataba entre ellos. Cada roce de su piel contra la de ella era una palabra nueva en un lenguaje que su cuerpo entendía a la perfección, un idioma de deseo y vulnerabilidad que la consumía por completo. En la penumbra de la habitación, iluminados solo por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes, se despojaron de las últimas barreras. Él la desnudó con una reverencia que contradecía la urgencia de sus besos, sus manos trazando cada curva de su cuerpo como si estuviera memorizando un mapa sagrado. Elara, que siempre se había sentido invisible, se sintió, por primera vez, adorada. Cuando sus cuerpos se unieron, un jadeo se escapó de sus labios, una mezcla de dolor fugaz y un placer tan abrumador que la hizo arquearse hacia él. No fue un acto de conquista, sino una rendición mutua. Él se movía dentro de ella con una lentitud contenida, sus ojos fijos en los de ella, buscando permiso, buscando conexión, y ella se lo dio todo, su inocencia, su miedo, su anhelo acumulado, en un acto de entrega que era, en sí mismo, la más profunda de las liberaciones. El clímax los alcanzó al mismo tiempo, una ola de calor y luz que barrió la oscuridad, un instante de aniquilación y creación en el que dejaron de ser dos personas rotas para convertirse en una sola entidad. Sus nombres fueron un susurro ahogado contra la piel del otro, una plegaria y una confesión. Después, en el silencio que siguió a la tormenta, yacieron abrazados, sus cuerpos entrelazados, sus respiraciones intentando encontrar un ritmo acompasado. La tormenta exterior había amainado, dando paso a una calma precaria. Elara apoyó la cabeza en el pecho de Damián, sintiendo el latido firme y constante de su corazón bajo su oído. Era el sonido de la vida, un ritmo que ella había ayudado a restaurar. Había cruzado el umbral, había cometido el acto de transgresión definitivo y no sentía culpa, solo una extraña y aterradora sensación de plenitud. Él le acariciaba el pelo, sus dedos trazando patrones perezosos sobre su espalda. El gesto era tan tierno, tan inesperado, que a Elara se le formó un nudo en la garganta. Levantó la vista para mirarlo. Su rostro, a la luz de la luna, parecía más joven, las líneas de dolor suavizadas por el agotamiento y la intimidad compartida. Sus ojos, antes abismos de hielo, la observaban con una emoción nueva y difícil de descifrar, una mezcla de asombro, gratitud y un miedo profundo. Había compartido con ella no solo su cuerpo, sino también el fragmento más oscuro de su alma. La había dejado entrar, y ahora ambos estaban expuestos, vulnerables a las consecuencias de un acto que había reescrito las reglas de su existencia.
El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de expectación. La pregunta ¿y ahora y qué? Flotaba en el aire, tan tangible como el olor a lluvia y a piel que impregnaba la habitación. El amanecer se filtró en la habitación con una crueldad silenciosa, pintando de un gris pálido las sábanas revueltas y el espacio vacío a su lado. Elara se despertó sola, con el frío del lecho abandonado como primera y brutal conciencia. El calor del cuerpo de Damián, la seguridad de sus brazos, ya no eran más que un eco fantasma que su propia piel se negaba a olvidar. La tormenta de la noche anterior había cesado, dejando tras de sí una calma neestestvennae, un silencio que pesaba mucho más que los truenos. Se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo de una manera completamente nueva. Un dolor sutil entre sus muslos, una sensibilidad a flor de piel, una conciencia de sí misma que era a la vez un milagro y una condena. La intimidad compartida, tan visceral y abrumadora, ahora parecía un sueño febril, y el miedo a que solo hubiera sido eso comenzó a serpentear por sus venas, helándole el alma. Con movimientos mecánicos, se vistió y salió de la habitación, adentrándose en los pasillos de una mansión que parecía haber recuperado su aliento gélido. El aire estaba impregnado de una ausencia palpable. No había rastro de él. La puerta de su estudio, un santuario al que ella nunca había tenido acceso, estaba firmemente cerrada. Era una barrera de madera oscura, pulida e impersonal, que gritaba con más fuerza que cualquier palabra el restablecimiento de las distancias. La noche anterior, él le había abierto las puertas de su infierno personal, le había mostrado sus heridas más profundas, pero con la llegada del día, parecía haberlas cerrado de nuevo, dejándola a ella fuera, en el frío. Apoyó la frente contra la madera, escuchando el silencio del otro lado. Un vacío que era la negación de todo lo que habían compartido, un repudio mudo que la partió en dos. Fue el ama de llaves quien la encontró allí, una estatua de desolación en el pasillo. El rostro de la mujer había recuperado su máscara de eficiencia impasible, pero Elara pudo percibir un matiz de compasión, o quizás de lástima, en su mirada. «Señorita Valdés», dijo con una formalidad que era en sí misma una bofetada, «el señor Alarcón ha tenido que marcharse a la ciudad por un asunto de negocios urgente. No tiene fecha de regreso». Las palabras, cuidadosamente elegidas y pronunciadas con una neutralidad estudiada, cayeron sobre Elara como una sentencia. «Ha dejado instrucciones de que continúe usted con su trabajo en la biblioteca como hasta ahora». Era un despido emocional, una orden de volver a su lugar, de reducir la noche de pasión y confesiones a un mero interludio, un error que debía ser borrado del registro. La había convertido de nuevo en una empleada, en una extraña. Se refugió en la biblioteca, pero su santuario se había transformado en una jaula dorada. Los libros, con sus historias de amores eternos y pasiones prohibidas, parecían burlarse de ella. Se sentó en su mesa de trabajo, pero sus manos, que habían recorrido la piel y las cicatrices de Damián, ahora encontraban el pergamino y el cuero extraños y sin vida. La culpa y el arrepentimiento la asaltaron con una violencia inesperada. ¿Qué había hecho? Había entregado la única posesión verdaderamente suya, su intimidad más celosamente guardada, a un hombre que, a la primera luz del día, la había desechado como si no fuera nada. Había traicionado a su familia, su futuro, sus propios principios, por un espejismo, por una noche de vulnerabilidad que para él, quizás, no había significado nada. El miedo a haberse equivocado de una forma tan catastrófica, a haberlo destruido todo por un impulso, la dejó sin aire. Sin embargo, a medida que las horas se arrastraban en un silencio tortuoso, una comprensión diferente comenzó a abrirse paso a través de su dolor. No había sido crueldad lo que lo había impulsado a huir, sino pánico. El pánico de un hombre convencido de ser una maldición, un veneno para cualquiera que se acercara demasiado. Recordó el nombre que él había susurrado en su delirio, Elena. Él no la estaba rechazando a ella, Elara. Estaba rechazando la posibilidad de sentir de nuevo, la aterradora perspectiva de que la historia pudiera repetirse, de que su oscuridad pudiera mancharla y destruirla como creía haber destruido a la mujer que amó. Estaba intentando protegerla de sí mismo, de su propio dolor,
y ese acto de sacrificio retorcido era a su manera, una prueba mucho más profunda de sus sentimientos que cualquier declaración de amor. Era un acto de amor nacido del autodesprecio más absoluto. La llamada de su madre fue como el chasquido de un látigo, devolviéndola a una realidad que había intentado desesperadamente olvidar. La voz al otro lado de la línea era fría y afilada, despojada de cualquier falsa amabilidad. Ricardo y su familia están esperando una fecha definitiva. Tu padre y yo no podemos seguir posponiendo esto. Tu comportamiento es una vergüenza, Elara. Vuelves a Salamanca mañana mismo, o puedes considerar que ya no tienes una familia a la que regresar. El ultimátum resonó en la biblioteca vacía, un eco del mundo de las apariencias y los deberes. Colgó el teléfono con la mano temblorosa. La elección era brutalmente clara: volver a la asfixia segura de su vida anterior o quedarse en la soledad de aquella mansión, esperando a un fantasma que tal vez nunca regresaría. Ambas opciones se sentían como una forma diferente de morir. Los días siguientes fueron un purgatorio. Elara vagaba por la mansión como un alma en pena, cada objeto un recordatorio de la presencia ausente de Damián. Intentó trabajar, pero sus manos no obedecían. La concentración la abandonaba. Su mente volvía una y otra vez a la noche de la tormenta, al peso de su cuerpo sobre el de ella, al sonido de su corazón latiendo contra su oído. La soledad de la finca, que al principio le había parecido una liberación, ahora era una forma de tortura. El silencio ya no era pacífico, sino acusador. Estaba atrapada en el escenario de su propia transgresión, un limbo entre el mundo que había abandonado y el que la había rechazado, sin pertenecer a ninguno de los dos. Comió sin hambre, durmió sin descanso, respirando el aire de un amor que había nacido y muerto en la misma noche. Una tarde, mientras la lluvia volvía a golpear los ventanales, se detuvo frente a un gran espejo en el vestíbulo. La mujer que le devolvió la mirada no era la misma joven tímida y obediente que había llegado a la finca semanas atrás. Había ojeras bajo sus ojos grises, sí, pero también había una nueva profundidad en ellos, una sombra de conocimiento y de dolor que no estaba antes. Su postura ya no era la de alguien que intenta pasar desapercibido. Había algo en la forma en que sostenía la cabeza, una nueva firmeza en la línea de su mandíbula. Había amado y había sido abandonada, había pecado y había sobrevivido. El dolor era una herida abierta en su pecho, pero bajo él sentía el despertar de una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era una página en blanco esperando a ser escrita, era una historia completa, con su propio clímax y sus propias cicatrices. Esa revelación fue el catalizador. No podía volver a Salamanca y permitir que la borraran, que la encuadernaran en una vida que ya no le pertenecía. Tampoco podía quedarse allí, consumiéndose en la espera de un hombre demasiado roto para amarla. Había un tercer camino, un territorio inexplorado y aterrador, el suyo propio. Por primera vez en su vida, la idea de la soledad no le pareció una condena, sino una posibilidad, la posibilidad de decidir por sí misma, de cometer sus propios errores y de construir algo a partir de las ruinas. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, subió a su habitación y comenzó a hacer la maleta. Cada prenda que doblaba era un adiós, a su pasado, a su familia, al hombre que le había enseñado a vivir y luego le había enseñado a sufrir. Antes de marcharse, entró por última vez en la biblioteca. Sobre la mesa de trabajo, donde había pasado tantas horas, dejó una simple nota. No era una carta de amor ni un reproche, solo unas pocas líneas escritas con su caligrafía pulcra. He completado la catalogación inicial. Mi trabajo aquí ha terminado. Le deseo lo mejor. Elara Valdés. Era un final digno, un cierre profesional para algo que había sido intensamente personal. Dejó las llaves sobre la nota y salió de la mansión sin mirar atrás. Mientras su coche se alejaba por el camino de grava, la imponente fortaleza de piedra se fue haciendo más pequeña en el retrovisor hasta desaparecer. El dolor seguía ahí, agudo y punzante, pero por primera vez, una sensación desconocida y embriagadora lo acompañaba, el vértigo de la libertad. 3 meses después, Madrid la había acogido con la indiferencia brutal y liberadora de las grandes ciudades.
El Ara había alquilado un pequeño apartamento abuhardillado en el barrio de las Letras, un nido bajo los tejados, desde donde podía escuchar el murmullo constante de la vida. Había encontrado trabajo en un prestigioso taller de restauración, un lugar donde su talento era respetado y su pasado no importaba. La herida de Damián se había convertido en una cicatriz interna, un dolor sordo que a veces la asaltaba en la quietud de la noche o al oler un perfume que le recordaba al suyo. Había aprendido a vivir con ese fantasma, a construir una existencia frágil pero propia sobre las ruinas de lo que pudo haber sido. Ya no era la prisionera de Salamanca ni la huésped de la sierra. Era, por primera vez, simplemente el Ara, una mujer que se sostenía a sí misma, aunque el equilibrio fuera precario y la soledad, a menudo, pesara como una losa. Un día, al volver del trabajo, encontró un paquete rectangular apoyado contra su puerta. No era grande, pero tenía un peso considerable, envuelto en un papel marrón austero y sin remitente, solo una etiqueta de una empresa de mensajería de lujo. Su corazón dio un vuelco violento, un reconocimiento instintivo que desafiaba toda lógica. Lo subió a su apartamento y lo dejó sobre la mesa de la cocina, mirándolo como si pudiera contener una bomba o un veneno. Durante casi una hora, dio vueltas a su alrededor, sin atreverse a tocarlo. Abrirlo significaba permitir que el pasado, con toda su belleza y su dolor, invadiera la frágil paz que tanto le había costado construir. Era una caja de Pandora, y temía que al levantar la tapa, todos los fantasmas que había logrado encerrar volvieran a volar libres por su pequeño mundo, destrozándolo todo de nuevo. Finalmente, con los dedos temblorosos, rasgó el papel. Dentro, protegido por un lecho de seda negra, había un libro. Lo reconoció al instante. Una primera edición de las Odas Marítimas de Pessoa, un ejemplar por el que había suspirado una tarde en la biblioteca de la finca, mencionando de pasada lo imposible que era de encontrar. La encuadernación en piel azul marino era perfecta. El papel olía a tiempo y a respeto. Era un objeto de una belleza exquisita y de un valor incalculable. Pero no era el valor monetario lo que la dejó sin aliento. Era el gesto. Él la había escuchado. En medio de su propio tormento, en los silencios que compartían, él había registrado ese pequeño deseo, ese susurro de su alma, y lo había guardado. Era un mensaje enviado a través del tiempo y la distancia, una prueba de que ella no había sido un simple interludio, sino alguien a quien se había prestado atención. Con el corazón martilleándole en la garganta, abrió el libro. En la primera página, la de cortesía, había una inscripción. No era la caligrafía elegante y autoritaria de la carta que la había llevado hasta él, sino un trazo más lento, más meditado, casi vulnerable. Con una tinta de un negro profundo, Damián había escrito: «Para la única restauradora que supo ver las heridas del papel y las del hombre. He estado aprendiendo a leer mi propia historia, una mucho más dañada que cualquier manuscrito. Espero algún día tener el valor de leértela en voz alta. Damián». Cada palabra era una confesión, una disculpa y una promesa. No pedía perdón, sino que mostraba el proceso de su propia y dolorosa restauración. No exigía una respuesta, sino que abría una puerta, dejándola a ella, y solo a ella, la decisión de cruzarla o no. Las lágrimas que habían estado contenidas durante meses brotaron sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de validación, de comprensión, de una liberación tan profunda que la hizo doblarse sobre sí misma. Él no la había olvidado, no la había desechado, había estado luchando, lejos de ella, para convertirse en un hombre digno del amor que ella, sin saberlo, le había ofrecido. El peso de la humillación, del abandono, se desvaneció, reemplazado por una oleada de una compasión tan inmensa que le llenó el pecho. Se acercó a la ventana, con el libro apretado contra su corazón, y miró las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. El futuro ya no era un camino solitario que debía recorrer por obligación, sino un horizonte lleno de posibilidades inciertas, un mar abierto al que ahora no tenía miedo de navegar. La historia de Ara y Damián no terminaba con esa nota, sino que comenzaba de nuevo. Era una página en blanco,
una promesa de un reencuentro que ya no estaría marcado por la oscuridad y el dolor, sino por la esperanza de la sanación. El cierre no era un final, sino una pausa, un aliento contenido antes del siguiente capítulo, uno que ella ahora tenía el poder de escribir. Si esta historia ha tocado tu alma y crees en las segundas oportunidades, en las páginas que aún quedan por escribir, no te vayas sin más. Suscríbete para no perderte cómo continúa este viaje. Dale a me gusta si el corazón de Elara te ha hecho latir más fuerte. Comparte para que otros encuentren esta historia y sobre todo comenta qué crees que debería hacer ella. Tu voz puede ser el próximo capítulo.